Hola, me presento. Mi nombre es Sigmar Polk. Nací el 13 de febrero de 1941 en Oels, Polonia, durante el periodo de la Segunda Guerra Mundial. Con esto pude conocer el impacto de la guerra desde una muy temprana edad y las consecuencias que puede dejar en las personas. Comencé a dibujar siendo un niño y mi abuelo me introdujo hacia la experimentación con la fotografía, siendo estos precedentes de mi futura carrera como artista. Cuando la guerra terminó allá en 1945, mi familia con ascendencia alemana se enfrentó a la expulsión de Polonia, escapando hacia Turingia, y en 1953 cruzamos la frontera hacia la Alemania Occidental para vivir en Düsseldorf, huyendo de los peores años del gobierno comunista en Alemania Oriental, donde en 1959 comencé mi aprendizaje en una fábrica de vidrieras, instruyéndome como artista en vidrio. Los años pasaron y en 1961 ingresé a la Academia de Artes de Düsseldorf como estudiante, hasta 1967 donde ingresé. Allí mi enfoque artístico se desarrolló bajo la fuerte influencia de grandes maestros, destacando a Joseph Beuys y a Karl Otto Götz. Cuando estudiaba en la Academia de Arte de Düsseldorf, a principios de los años 60, la abstracción había regresado como el estilo dominante en el arte moderno, pero me sentí escéptico a este lenguaje visual supuestamente puro y lo rechacé durante mucho tiempo. Durante esta época es que junto a Gerald Richter, Manfred Kantner y Konrad Loew creamos el realismo capitalista, una parodia del nombre realismo socialista del movimiento de la Unión Soviética, siendo un movimiento artístico como una respuesta que imitaba y desafiaba el arte pop estadounidense. Utilizaba imágenes reconocibles, que a menudo derivadas de la fotografía y la publicidad, volviéndose una crítica hacia los valores capitalistas estadounidenses. Estaba particularmente interesado en las reproducciones de los mediotonos o semitonos, estas pequeñas tramas hechas con puntos que el ojo los mezclaba para formar una imagen, que eran comunes en los medios de comunicación impresos de bajo costo, tales como los diarios, los cuales usaban la pintura para dar lugar a obras como Vanish, una referencia al apodo de las anfitrionas de los clubes playboys de la época. Presenta una calidad borrosa y lúgubre, que irónicamente provoca que las mujeres destinadas a llamar la atención de los hombres desaparezcan a la vista, perdiendo toda identidad, despersonificándose. El superponer imágenes y mi interés por los patrones me llevó a utilizar telas decorativas preparadas comercialmente en la construcción de mis lienzos. Tomé prestado del arte pop el uso de puntos de Roy Lichtenstein para crear un estilo con influencias del cómics. Algunas personas llamaban a esto los famosos puntos de Polk. Examiné los deseos y realidades monótonas de la reconstrucción de la posguerra al seleccionar imágenes de alimentos, bloques de vivienda y símbolos que generalmente no correspondían a la nostalgia por el ocio. Las fuentes de mis imágenes eran con frecuencia periódicos y revistas, donde los temas del día ocupaban las mismas páginas que los dibujos animados y los anuncios. A pesar de ser reconocido por ser un gran pintor y fotógrafo, también realicé obras en escultura. La más conocida por todos es la Casa de las Patatas. Era una estructura reticular desmontable, una casa, que jugaba con los recursos visuales del minimalismo, representaciones reduccionistas de refugios. Sin embargo, añadí un elemento orgánico que suele faltar en las obras minimalistas. Utilicé patatas ornamentales para burlarme de la sobriedad del movimiento. Al igual que el irónico comentario visual en mi obra Chocolate Painting, aquí muestra un claro interés artístico por los alimentos cotidianos y sin marca, carentes de una identidad comercial. Las patatas eran un alimento básico en la empobrecida Alemania de la posguerra. En esta obra, la estructura de la patata puede interpretarse como un refugio o una jaula para el espectador, a quien se le invita a entrar. Al entrar en esta obra, el espectador se convierte literalmente en un participante que transforma activamente el significado de la pieza, desafiando incluso prohibiciones convencionales sobre la conveniencia de tocar el arte. Al final esta obra presenta una interesante cuestión sobre cómo se expone. Las patatas, al ser orgánicas y perecederas, deben ser proporcionadas por cada museo que desea exhibir la obra. Además, deben ser reemplazadas antes que empiecen a brotar, arrugarse o pudrirse. Así esta obra funciona como un desafío para quienes la exponen como para quienes la visitan. Pasando la década de los 70, dejé de lado la pintura como mi forma de arte principal, dedicándome más hacia la fotografía, cuestionando la objetividad de la imagen fotográfica, creando una serie basada en mis viajes a través del mundo por París, Nueva York, Afganistán y Pakistán. Esta época, caracterizada por una gran agitación social, política y artística, dio rienda suelta a la experimentación e imaginación, abriendo cabida a drogas como los hongos alucinógenos y LSD. Empleaba imágenes tanto en negativo como en positivo, y en ocasiones superponía fotografías con orientación vertical y horizontal para crear un efecto de collage. Todo con el fin de expresar una visión de la vida diaria alterada, que pretende evocar la estimulación de todos los sentidos que se produce durante una alucinación, siendo obras más bien psicodélicas. En 1977 asumí un puesto como profesora en la Academia de Bellas Artes de Hamburgo.
Después, en 78, me mudé a esa colonia, la ciudad que me cogió hasta el día de mi muerte, donde trabajé y viví por el resto de mis días, siempre que no estuviera de viaje por el mundo. A principios de la década de los 80, después de realizar viajes por más de un año, retomé la pintura como medio principal de expresión artística. Durante estos años comenzó un periodo de experimentación explosivo. Empecé a hacer obras abstractas realizadas con productos químicos, explorando las reacciones entre estos y a través del azar, poniendo en duda el control que tiene el artista sobre su propia obra, lo caótico e inesperado que puede llegar a ser. Por mis viajes al sudeste asiático y Australia, incorporé sustancias como el polvo de meteorito, humo, y la tóxica pintura verde en base arsénico, lo que provocó reacciones químicas en las obras, que al utilizar pigmentos artificiales, mezclándolo con productos industriales como aceite de motor o gasolina, interactúan directamente sobre la superficie. También introduje piedras semipreciosas finamente molidas, como el lapislázuli o la malaquita. Las resonancias y referencias al arte medieval, renacentista o barroco a través de la química o la alquimia preocuparon por el resto de mi carrera. Estos elementos son típicos de mi enfoque, uno que combina la ciencia rigurosa junto con la magia, con el objetivo de magnificar los materiales mediante sus interacciones, dando como resultado paisajes abstractos, pero a la vez cambiantes. Usé siempre múltiples capas de pintura en una misma imagen, introduciendo así una narrativa a mis obras, junto que con recortes de periódicos que capturaban la ansiedad política del periodo de la Guerra Fría. Junto a otros artistas de la época, fui categorizado como parte del movimiento del neoexpresionismo, aquel movimiento caracterizado por la intensidad emocional, colores intensos y técnicas agresivas, cosa con la que no me sentí identificado del todo, debido a que mis variados intereses nunca me sentí parte de un estilo distintivo, evitando y siempre yendo contracarrera frente a los movimientos de la época. Entre el 88 y el 84 creé una serie de pinturas cuyo tema central era la imagen de una torre de vigilancia. Realicé estas con una plantilla, pintando superficies que van desde el plástico de burbujas hasta collages de telas estampadas. Estas recuerdan a las que se instalaban a lo largo de los campos de concentración nazis durante la Segunda Guerra Mundial. Así también recordaba las que se utilizaban en el muro de Berlín. En estas pinturas usé imágenes y materiales específicos para transmitir ideas sobre la naturaleza fugaz de la visión y la memoria, mostrando cómo la guerra y la división de las dos Alemanias tuvieron un profundo impacto en mi vida como artista, que se refleja en obras de temática más bélica como esta. Esta época es en la que imprimía mis imágenes con una calidad visualmente inestable y conceptualmente ambigua, como un método para frustrar la posibilidad de darles una interpretación definitiva. También para resistir los fantasmas de las narrativas políticas de la guerra de Alemania y la autoridad que las acompañaba. Al final, la dificultad de encontrar una identidad clara entre mis obras fue algo que siempre me caracterizó como artista. Seguí con mis trabajos a través de los años, por el resto de mis días, experimentando continuamente con nuevas técnicas y enfoques para mi singular arte. A finales de la década de 1990, procesé imágenes con una fotocopiadora para crear nuevas figuras alargadas. Moví las imágenes mientras éstas eran reproducidas, produciendo así formas que borra la distinción entre la abstracción y figuración, lo hecho a mano y lo mecánico, la copia y el original. Así descubrí un significado en la manera en que tales errores fracasan en sostener la idea de perfección que esperamos en la reproducción mecánica. En otras obras, en 2002, desarrollé una técnica de pintura mecánica que producía cuadros creando primero imágenes en un ordenador y luego transfiriéndolas fotográficamente a grandes láminas de tela. Ya en la última década de mi vida retomé la formación en vidrieras que había recibido en mi juventud, creando una serie de vidrieras para la Catedral de Gasmonter en Suiza. Todos ellos se dirigen hacia el nacimiento de Cristo, tomando inspiración del vitral de presbiterio creado por Augusto Giacometti en 1933. Finalicé estos vitrales ya cercano a mi muerte, allá por el 2009. Finalmente, después de una larga vida, morí el 10 de junio del 2010 en Colonia, debido a las dificultades generadas por el cáncer. Para concluir, me gustaría hablar de mi legado como artista y la influencia que generé en artistas emergentes. El cómo mi parodia al pop art, haciendo burlas hacia el consumismo estadounidense, mostraba la pérdida de identidad por el capitalismo. Y durante la cúspide de mi carrera ya por 1980, mi obsesión con el superponer capas en mis obras y utilizar materiales innovadores y peculiares marcó mi identidad como artista, priorizando la experimentación en el medio, generando mi marca a través del tiempo, marcando un fuerte referente hacia la escena artística contemporánea.